otras variables o conceptos que ustedes van a trabajar en todo este proceso es también el tema del mestizaje. El mestizaje es un proceso que tuvo la América hispana, cosa que en América, digamos, América colonial, la anglosajona, no tuvo este proceso, ¿no? Que en realidad sería anglosajona, porque eran colonias francesas e inglesas, ¿no? Y frente a ese proceso de mestizaje, el mestizo mayormente era papá europeo, mamá india, ¿no? Es lo que más mayormente se ha producido. El caso de San Martín, ¿no? Muchos le dicen a San Martín que los liberales, sobre todo la corriente mitrista, le dice que San Martín era morocho porque andaba mucho en el sol. Y los hermanos eran bastante blanquitos, entonces eso también era Qué una pedazo mirada. de hijo de puta. Entonces, Qué nazi. en realidad era mestizo. ¿Sí? Don José de San Martín, don Juan de San Martín se había escapado ahí, tenía una... Era bravo. Era capitán de Yapeyú, ¿no? Entonces, Mm. y bienvenido seas nuestro héroe, ¿no? Bien, el proceso de aculturación. Bueno, el proceso de aculturación es otro concepto que es una cultura que es supuestamente superior sobre la inferior, lo que hace es absorberla. Y esto muchas veces se ha encargado también los procesos académicos, ¿no? Todo el conocimiento académico ha hecho esto, ¿no? De apropiarse de la cultura para llevarla a una objetividad, ¿no? A una forma más... debilitar la cultura de los otros, mejor dicho, ¿no? Es un poco de cuestiones. Muchas veces, me acuerdo, hay autores que marcaban el proceso de aculturación entre una gran ciudad y una villa al lado, como por ejemplo la Villa de Retiro, ¿no? Cómo se contrapone, que esa cultura contrapone a la otra cultura. En realidad, digamos, el proceso de aculturación es absorber, ¿no? Ver de qué mecanismo estrategias puede civilizar a través de una cultura superior sobre inferior. Mayormente es imposible, pero esa es la estrategia. ¿De qué manera se hace la construcción del poder? ¿Por dónde pasa el poder? ¿No? Eso también ustedes intangiblemente pueden interpretar, ¿no? Cómo se hace la construcción del poder, y muchas veces el poder mismo, el poder real, está oculto. Entonces, también eso sería una práctica interesante que nuestros estudiantes puedan descubrir por dónde pasa el poder, ¿no? Si no, tal vez muchas veces no pasa por donde nos vienen diciendo. Las formaciones espaciales en cuanto a lo urbano y rural, ¿no? La relación urbano-rural también es una cuestión para poder... Y ver las relevancias, que a mí me parece que son muy interesantes, en cuanto a la inclusión, ¿no? La inclusión, yo puedo incluir, repito lo mismo, pero a veces no integro. Entonces, esto tiene que estar bien clarito, ¿sí? Cómo de alguna manera nuestros estudiantes puedan interpretar esto, que puedan comprender y lograr una explicación propia de ellos, ¿no? Y un punto que a mí me parece fundamental, que es ¿para qué enseñar historia? ¿No? Porque acá también llegamos a esta pregunta, ¿para qué enseñar historia? Y le vamos a preguntar acá, ¿para qué enseñar historia? A ver, Leonardo o Luna, vamos a empezar por las L's. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué enseñar historia, Leonardo? Y para saber nuestras raíces, para no repetir nuestros errores del pasado también, para tener conocimiento Eso de me él. gusta, claro, bien. Eso de las raíces me encantó, Leonardo. Lástima que cuando vaya a esa universidad le van a tirar con 300 misiles, ¿no? Porque van a ¿Cómo decir usar eso esa es palabra? historia.
Claro, es historia popular, ¿no? La historia popular, nuestros abuelos nos cuentan la historia de su, digamos, es la historia vivida esa. Y estos, digamos, acá nos vamos a encontrar con la historia científica, ¿no? Pero no lo dejes de lado, Leonardo, porque esa didáctica es muy interesante para un elemento de insumo de nuestros estudiantes cuando vamos a dar clase, porque ellos tienen la historia vivida, ¿no? ¿Cuáles son sus raíces? Bueno, a partir de ahí trato de buscar la propuesta, ¿no? La conformación de la historia. Muy bien, Leonardo, me gustó eso, me gustó. También para tener como hizo énfasis usted y como tuve con otros profesores, tratar de quitar un poco el eurocentrismo que antes de que usted nos lo dijera, o yo tuve otros profesores también, es como que uno siempre tiene un poco de esa mirada eurocentrista de siempre pensar que Europa o América es superior y lo tenemos instalado y ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Que está desde nuestra infancia, en películas, en los noticieros, que escuchamos de otras personas y antes de eso uno no se lo pregunta el por qué, ¿no? Es como que lo tiene naturalizado casi. Bien, bien, gracias Leonardo del aporte. Sí, es verdad. Eso es lo que nos está pasando últimamente y por eso también el fracaso de la secundaria. Muchas veces. ¿Hay otro aporte por ahí? Luna, ¿algo para decir, Luna? Sí, más o menos lo que dijo el compañero anteriormente. O sea, revivir, cuestionarse también, porque a través de la historia uno puede cuestionarse lo que fue el pasado, porque somos así en sí, ya desde... También algo que se me ocurrió mientras fue hablando Leonardo es que, por ejemplo, el tema de las raíces, cuestionarse desde la familia, conocer nuestra historia y aparte de eso, a través de todo. Es muy linda la práctica esa, sí. Por lo menos para decir yo soy esto. Una buena didáctica como para implementar en el aula. A través de eso comenzar una etapa diagnóstica, por ejemplo. Sí, bárbaro. Celeste, la última, Celeste Iglesias. ¿Qué opina, Celeste? No nos escucha, Celeste. Bueno. ¿Para qué enseñar entonces historia? Es justamente lo que está diciendo el diseño curricular. Tengo mala conexión. Es cómo voy a desarrollar un pensamiento histórico, ¿no? Y esto ya entra con podríamos decir, en el terreno científico, que muchas veces tenemos que hacer. Profe, ¿qué palabra dijo? ¿Cómo? La palabra dijo, ¿cómo voy a qué? ¿Cómo voy desde el pensamiento científico en el terreno de la ciencia, cómo voy a poder de alguna manera lograr o establecer un diálogo con mis estudiantes? Porque mis estudiantes, como dijeron muy bien Leonardo y Luna, vienen con una historia, que es una historia que está dentro de una cultura, sin que yo de alguna manera invada eso, ¿no? Y que de alguna manera pueda buscar que se oponga a ese recorrido cultural, ¿no? Que eso también es un problema. Sí. Eso que usted dice, eso de no invadir, ¿qué sería? ¿Problematizando? ¿Generando...? No, hay que problematizarlo totalmente, Claro. Revalorizando la cultura de ellos, ¿no? De nuestros estudiantes. Digamos, el problema está que muchas veces nosotros no funcionamos colonizando, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace ruido, ¿no? Y que ustedes deben respetar sus autonomías, su soberanía cultural, podríamos decir, frente a distintas situaciones. Esto es... O sea, profesor, que nosotros no tendríamos que imponerle nuestra manera de pensar, lo que está diciendo. O sea, yo no puedo ir a decirle que algo que pienso yo que lo tomen ellos como válido, sino generar un conflicto para que ellos por sí solos se puedan dar cuenta. Piensan, claro, Roberto, como ellos te van a decir lo que piensan, vos también les vas a decir lo que piensan, ¿por qué no? ¿Sí? Digamos,
Claro, Lo pero que yo le hay que digo en hacer el es sentido de no imponer imponer nuestro mi pensamiento. Claro, es compartir, digamos, Claro. ¿no? Porque la construcción Profe. se hace compartiendo entre todos. ¿Se Profe. entiende? Sí. Sí, justo le iba a decir eso, de que ahí entra lo que estábamos hablando la semana pasada, que era de construir el conocimiento junto con los alumnos, no hacer una bajada de línea. Claro, porque ahí es cuando yo entro al choque, porque los chicos lo perciben, como dice Marcos, los chicos lo perciben, lo van a percibir cuando ustedes los invaden, ¿no? Este es el gran problema. O lo pueden malinterpretar. Se puede malinterpretar, pero además, digo, no aporta nada. Claro. Va a quedar ahí. Digamos, yo necesito que nuestros estudiantes tengan, digamos, una mirada que cuestione, pero que también construyan y lleguen a un conocimiento, ¿no? Esto es importante, a través de las conclusiones que hablábamos, ¿no? Que las cosas se hacen a veces colectivamente, no individualmente, ¿no? Las construcciones son... No puedo construir conocimiento yo solo, es una cosa que no se entiende, ¿no? La construcción, digamos, es colectiva. Sí, Cristian. Se refiere al conocimiento del ser humano que vive en sociedad, ¿no? Y el que no vive en ciudad, en sociedad también. ¿O lo vamos a dejar afuera el que no vive en sociedad? No. Ese es el tema, ¿no? Puede estar desvinculado el estudiante, Cristian. Te vas a encontrar con un curso que a lo mejor es urbano y hay 2 o 3 alumnos que vienen de lejos, de afuera, ¿no? De barrios muy pobres. Entonces, ¿qué pasa? Tienen otra mirada, porque tienen otra vida, otra forma de vivir, ¿no? Entonces, eso también marca y hay que ser respetuoso, ¿no? A eso no solamente eso, también puede haber estudiantes extranjeros. Puede haber estudiantes extranjeros, puedo tener bolivianos, puedo tener peruanos, venezolanos, y bueno. Y ahí sería un poco más difícil, porque si nosotros le queremos implementar nuestra argentinidad, por ahí llegamos a un conflicto con ellos. Yo me acuerdo que una vez me pidieron en la escuela como director una clase sobre el 12 de octubre, y cuando voy a ver al grupo me encuentro con 5 señoras bolivianas. ¿Qué voy a enseñarle? Terminé reconstruyendo ellos mismos. Ellos son parte, digamos, de una historia cultural muy fuerte. Entonces, profe, no sé si tengo una duda. Siempre lo he pensado. ¿Se puede aplicar una efeméride boliviana? O sea, o que sea de su cultura. Sí, la tienen ellos. Y nosotros No, también. sí, sé que tienen, pero digo, porque yo sé que no va a ser parte del currículo, pero yo puedo, no sé, hoy es la independencia de Lo podés Bolivia. acordar con los chicos, exactamente, lo podés acordar. Ah, está Por bien. ejemplo, el 1 de agosto, que nosotros tomamos caña y ruda, tiene que ver con el Día de la Pacha, ¿no? Entonces, digamos, es intangible, pero está. No sé si no es parte del ser, pero está. ¿Sí? Está. Esto también es interesante. El 21 de diciembre, con podríamos decir, con esta mirada de Inti, que es el 21 de diciembre, ¿no? Hay distintos ritos, sobre todo en el norte, que corresponden a esto, ¿no? Después, también, Nicolás, tenés que es el sincretismo que hay, ¿no? El de los días de carnavales, es muy fuerte también. El carnaval es un aspecto, digamos, europeo, pero logró un sincretismo americano, es decir, muy hispano eso, ¿no? Hispanoamericano, mejor dicho, ¿no? Qué bueno que traje la pregunta entonces. Sí, está. Ir al norte, ¿no? Porque el norte tiene mucho más arraigado la cultura. Hay más contacto. Después está la de sacarle también no sé, la cinta al toro, también es una práctica que se hace en la puna jujeña. Muy, muy linda, ¿sí? ¿Está?
Pero el 1 de agosto todos los bolivianos y parte de Perú también hacen lo que es el rito de la Pachamama, el agradecimiento y todo ese tipo de práctica interesante. Bueno, entonces, ¿para qué enseñar historia? El fin es desarrollar un pensamiento histórico. El pensamiento histórico tiene que ver con la construcción historiográfica. ¿A qué se refiere? Que hay varias miradas, lo que yo les vengo mencionando, que hay continuidades, hay transformaciones, hay cambios, hay variables para analizar en lo posible. Y el problema también está en cómo se enseña, ¿no? Cómo se enseña la historia. La historia tiene que enseñarse problematizándose, rompiendo con el equilibrio, llevar propuestas, compartir esto, lo que dice Nicolás, ¿no? Esto es muy interesante porque impacta en los estudiantes, ¿no? Por eso cuando yo le hablo de recuerdo, no de memoria, es un recuerdo que vuelve a revivirse, ¿no? Porque es cíclico, ¿no? Todos los 1 de agosto, todos los 21 de diciembre, los meses de febrero con los carnavales, ya que sigue siendo cíclico eso, ¿no? Y después hay una propuesta que yo veníamos charlando anteriormente, esto de los conceptos que lo construyen para que no solo sean memorizados, ¿no? Digamos, apelar a la memoria a veces es apelar a la repetición, a la conciencia. Tratemos de que, digamos, ser un poco más espontáneos en eso, ¿no? Porque si no queda muy rígido, muy pensado, muy racionalizado, sino poco más que tenga que ver con lo cultural, con esta idea de liberación del pasado, ¿no? Que mayormente los chicos, por ejemplo, cuando juegan al fútbol, o ustedes juegan al fútbol, ¿no? Eso, compartir con los chicos los apasiona y después van a querer seguir, bueno, volver a recordar ese momento, ¿no? Es propio de nuestros estudiantes también. Con respecto al descubrimiento y conquista de América, mayormente muchos dicen que es mal llamado descubrimiento porque estaba descubierto por nuestros aborígenes, pero bueno, es un concepto y una posición también. Había que jerarquizar, digamos, la información en cuanto a la conquista. ¿Qué pasa con lo económico y la conquista? Porque acá se produce la triangulación que mayormente hablaban, digamos, que hablamos, digamos, en nuestros distintos momentos, ¿no? Esta triangulación entre el imperio portugués, español, es lo que habla justamente estos autores, pero se olvidan de Francia e Inglaterra, ¿no? Esto no lo tienen en cuenta, ¿no? Y sobre todo la triangulación de metales preciosos, que iban desde América a Europa, de Europa pasaba a Inglaterra, Inglaterra traía esclavos, digamos. Esta triangulación está ausente en Inglaterra, ¿no? Esto tengámoslo en cuenta. Esta cuestión británica, sobre todo la posición de la piratería, todo lo que eso, y la piratería en el mar y lo que es el contrabando en tierra, es una forma de los británicos de debilitar toda la administración española, ¿no? No estamos hablando ni mal ni bien, es lo que sucedió, sino Colonia no hubiera sido una ciudad tan importante de contrabando. Con respecto a, desde la perspectiva de la organización política, bueno, los imperios aztecas e incas tenían una administración, una burocracia con respecto a lo territorial. Bueno, eso con la llegada de los europeos, después eso no lo pudimos terminar, pero hubo un reemplazo ahí, ¿no? Un reemplazo donde la reciprocidad y la redistribución quedó solamente con la reciprocidad. La redistribución, ¿se acuerdan ustedes del Ayllu? Eso no se logró. ¿Por qué?
el europeo solo demandaba reciprocidad, ¿no? Y sobre todo también la corrupción de las administraciones que hubo con respecto a las administraciones coloniales. Lo estarán viendo con Norberto a esto, pero es muy interesante las reformas borbónicas porque podríamos decir que duraron hasta casi más de mitad del siglo XIX acá, ¿no? Digamos, ese orden jurídico tuvo vigencia hasta casi 1880. Entonces, también esto tiene un significado importante porque estaba arraigado a la cultura, digamos, por ejemplo, lo consuetudinario, ¿no? El proteger, por ejemplo, los campos no estaban divididos, entonces se podía sacar leña, se podía cazar, eso era muy importante para la subsistencia del interior. Entonces, con el nuevo orden jurídico, en la formación del Estado moderno, lo que se hace es limitar esa expresión, ¿no? esa forma. Después hay una cuestión que es enseñar utilizando el cine. Esto es muy importante este año, vamos si vemos alguna película en el Mundial. También, el cine se puede dar antes, durante o después, ¿no? Podemos realizar actividades antes para que puedan contextualizar o puntualizar en la consigna qué es lo que ustedes quisieran compartir con ellos que vean. ¿Está? El durante puede darse esa consigna, pero también puedo hacer que vean la película como disparador y luego doy la consigna, doy el tema o la problemática, o que el cine es lo que me está demostrando es el problema o la problemática. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, esto de las producciones cinematográficas tienen que ver con esto. También ahí puedo hacer una mirada de los directores, una mirada desde los actores sociales, el escenario. Bueno, puedo a partir del cine generar problemas, hipótesis, llegar a concluir. Puedo cerrar con una película, también. Digamos, cerrar algunas cuestiones que yo vengo viendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Como la peli de los Sioux. Exactamente. ¿El No sé zorro si podría lo- entrar ahí? ¿Cómo? El Totalmente. zorro. Yo creo que ¿Quién? sí. ¿El zorro? Sí, el zorro, sobre todo cuando ustedes, hay algunos puntos que son muy interesantes del zorro. El zorro tiene, por ejemplo, la corrupción de la administración española, la masonería con el águila, si ustedes vieron algunos capítulos del águila, tiene que ver con estos grupos masones, sociedades secretas. La pluma del águila. Exactamente. Mirá cómo sabe Roberto. Sí, sí, lo miraba, lo único que podía ver, profesor. En blanco y negro encima, ¿no? Ahora está en color, por lo menos, ¿no? Bueno. Roberto lo hace hablar hasta, ¿cómo se llama el sirviente? Pero me olvidé, hasta... Bernardo. Bernardo. Bernardo, sí. Lo hace hablar a Bernardo. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto me parece que es muy rico trabajar desde la historia cultural, como mayormente nosotros, como propuesta de primer año, ¿no? La historia de las culturas, interpretarle la cultura a estos pueblos e interpretar la cultura que traen nuestros estudiantes y compartir a través de un diálogo cultural entre ellos y el de nosotros, porque no vamos a ser, por suerte, ¿no? No vamos a ser iguales, que eso es lo rico que tiene esto, ¿no? Que digamos, yo hablo de la cultura popular, pero no pertenezco a la cultura popular, lamentablemente, ¿no? Lo que sí es, la interpreto y me parece que es la opción de vida lo cual nosotros nos debemos a esa cultura desde la escuela, tanto
¿Por qué, chicos? Porque venimos casi de 200 y pico de años de darle la espalda. Le venimos dando la espalda a la cultura y es hora de que alguna vez nosotros podamos compartir con ellos su cultura. Bueno, la formación del mundo americano colonial, que es la unidad 2, ya pasamos de la conquista a esto, es las formas políticas, los procesos productivos, las redes mercantiles que vamos a encontrar. Esperen un cachitito. Bueno, entonces, las múltiples variables que vamos a cruzar en la formación del Estado, un Estado colonial bastante fragmentado por estas variables, ¿no? Con redes mercantiles, eso es importante entenderlo. Este año vamos a ver qué significa el mercantilismo un poco, ¿no? Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta. Y buscar relativizar siempre la posición eurocentrista, chicos, ¿sí? Esto, a mi entender, me parece que es muy importante que los estudiantes indaguen la diversidad cultural, todo lo que ustedes quieran, pero relativizar el enfoque eurocentrista, darlo, pero darle la posición que debe tener. El rol que tuvieron los estados absolutistas, ¿no? La mirada, no es el mismo el estado absolutista de los príncipes de Francia con el de los reyes católicos, la función de los ejércitos, ¿no? De qué manera, lo que nos dice el autor es la administración, ¿no? La Real Audiencia, qué funciones tenía, qué relación había con los aborígenes, bueno, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? La participación del absolutismo, sobre todo cómo se fue conformando el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso lo vamos a ver en Historia Mundial, para poder entender esto también. ¿Qué pasa desde Europa en relación? Porque además Europa tampoco no era una visión homogénea, ¿no? Sino que también había cierta heterogeneidad. Con respecto a las orientaciones didácticas, hay una metodología que se llama estudio de caso, y a mí me parece muy interesante que lo hagamos en las aulas. No sé si lo van a poder hacer en las prácticas, pero sí lo van a poder desarrollar cuando puedan dar clases. El estudio de caso es, el espíritu es relacionar el presente con el pasado. ¿De qué manera, profesor? Que ese pasado sea cercano con respecto al presente. ¿Sí? Como característica, podríamos decir que hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, los niveles de integración y complejidad que puede tomar esa realidad histórica. ¿Cómo es esto, profesor? Y bueno, ¿cómo hago para que esto de lo cercano y lo lejano podamos tenerlo en cuenta? Y puedo traer un recorte del diario. Este es un ejemplo, chicos. Un recorte del diario que cerraron las exportaciones de la carne, ¿no? A través de esto puedo buscar la respuesta en el pasado. En algún contexto, por ejemplo, la producción agropecuaria antes de 1810 o después de 1810. Por ejemplo, la política de Rosa en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, puedo hacer eso, ¿no? Entonces, el estudio de caso, digamos, actual, hacer una pequeña investigación a través de fuentes primarias y secundarias, cómo luego yo puedo ver el proceso que llevó para poder entender esto. ¿Y el pasado cercano tiene un límite temporal? No, ese recorte lo van a hacer ustedes de acuerdo a la experiencia de los estudiantes y de acuerdo al grupo. Perfecto. ¿Sí? Podemos hacer los primeros 10 años o primeros
25 años del siglo XIX con respecto a ahora, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ahí van a ver cómo se comportan las variables en diferentes contextos. Dar una explicación a esto, ¿no? Porque es una medida y tenemos que ver qué puede pasar con esta medida. Entonces, vamos a buscar un antecedente, un contexto que nos pueda ayudar a entender el presente, recurriendo al pasado, y qué puede pasar en el futuro. Que después se va a ir constatando con las realidades mismas y con las distintas fuentes. Facilitar en el problema, ¿no? Esto también facilita el problema. Lo puedo contextualizar. ¿Qué dijo, profe, antes? Facilitar el problema. Ah, gracias. Sí, el enfoque, delimitarlo, qué variables intervienen, qué es fuente, vamos a... Bueno, hay innumerables elementos de metodología que se pueden desarrollar, ¿sí? Además, chicos, podemos articular otros temas y otras unidades. Esto es muy importante, porque acá, a partir de acá me pueden salir otros temas y otras problemáticas a trabajar. Porque los chicos dicen, oh, me gustaría eso, profesor. Profesor Nicolás, usted me dio ese tema, a mí me entusiasma. ¿Podemos trabajarlo? Bueno, terminamos este proceso y comenzamos con otro, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Cómo puedo ir reorganizando. Currículum oculto. Exactamente. Entonces, ¿eso qué me permite? Apuntar a la necesidad de los chicos, ¿no? Que yo vengo y les bajo lo que a mí me parece que hay que darle. Llevo una propuesta, por supuesto. Esa propuesta tiene que ser flexible. Por ejemplo, con el ejemplo que usted puso de la carne, y podría incorporar matadero de Sarmiento. Echeverría. Y además puedo dar, claro, de Echeverría también lo podemos dar con literatura. Mirá, el matadero, que en realidad es una comparación del matadero de las vacas con la matanza de los aborígenes. Claro. Y ahí puedo meter civilización herbaria. O sea, hay un montón de cosas. Y creo que queda bien para la integración. Sí, ahora me voy a la pieza. Chicos, se corta nos quedan 3 minutos. Y me traslado a otro lugar y si hacemos el último Zoom, así terminamos de texto, ¿está? Bien. Genial, profe. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? El estudio de caso es muy interesante hacerlo. El problema es que muchas veces el estudio de caso no se utiliza para otro siglo, siempre se utiliza para la historia reciente. Y en la historia reciente caemos a veces en baches ideológicos y también, como dice el profesor Acosta, clasista, ¿no? Esto también, ¿no? La producción ganadera en la provincia de Buenos Aires durante tal cosa, ¿no? La injusticia de los campesinos, digo, no está mal, pero me parece que habría que ser un poco más completa la mirada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El problema de la carne en tal y tal periodo, ¿no? O el problema de la soberanía, ¿no? Porque siempre el problema lo tenemos nosotros entre nosotros, no sé si soy claro. Afuera son todos buenos y nosotros somos los malos, que atentamos contra nosotros mismos. Vicentín ¿saben por qué no se expropió Vicentín? ¿Alguno sabe? Que puede ser un problema interesante a trabajar. A ver. Porque estaba Cargill y otras empresas multinacionales. Y que si vos afectás, expropiás a otras empresas multinacionales, puedes tener problemas con la deuda y con la vacuna. Sí, por la cuestión monopólica. Clarito, no es una explicación porque digamos,
se vuelve, digo, los intereses extranjeros, Es que después del intento de expropiación los problemas se aumentaron, no es que al contrario. Por supuesto. Entonces digo, cuando afecta a multinacionales intereses extranjeros, tenemos una forma de hacer política diferente. Entonces, esto debe decirse y debe tenerse en cuenta, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces digo, el trabajo es muy interesante con los chicos y que hay que contextualizarlo y buscarle esta mirada, ¿no? Siempre chicos, relaciones internacionales, cómo es el contexto mundial y a partir de ahí empezamos a analizarlo, ¿no? Eso también tiene que ver con una escala geográfica. ¿Qué pasaba en el mundo en el siglo XIX? ¿Está? Con la demanda y sobre todo con el modelo agroexportador. Ahí voy a ir dando ciertas explicaciones. Bueno, cortamos y ahora nos conectamos de nuevo.